Mientras todos retrocedían aterrados ante el caballo salvaje más grande que jamás habían visto, los ojos de Esperanza descubrieron en aquella bestia algo que nadie más podía ver. Un espíritu noble atrapado en el cuerpo de un gigante que solo necesitaba que alguien creyera en él. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La polvorienta carretera que llevaba a la hacienda Robles parecía interminable bajo el sol abrasador de Sonora. Esperanza Galván, una niña de 12 años con trenzas oscuras y ojos del color del café recién hecho, caminaba junto a su padre, Mateo. El destartalado camión familiar había decidido rendirse a mitad de camino, obligándolos a recorrer los últimos 3 kilómetros a pie. ¿Crees que llegaremos a tiempo, papá?, preguntó Esperanza, ajustando el sombrero de paja que la protegía del sol implacable. Eso espero, mijita. La subasta de caballos comienza a las 3, respondió Mateo, consultando su viejo reloj de bolsillo, herencia de su propio padre. Mateo Galván era un hombre de mediana estatura, curtido por años de trabajo en pequeñas granjas ajenas. Sus manos, ásperas como el cuero viejo, revelaban una vida de esfuerzo continuo. Después de la muerte de su esposa, Carmen, 5 años atrás, había criado solo a Esperanza en su modesto rancho a las afueras de Santa Rosa, un pueblo que apenas figuraba en los mapas. La hacienda Robles, propiedad de don Fernando Mendoza, era conocida en todo el estado por sus caballos de pura sangre. Cada año celebraba una subasta que atraía a compradores de todo México y más allá. Este año, sin embargo, Mateo y Esperanza asistían con un propósito específico. ¿Y si no podemos comprarlo, papá? La voz de Esperanza temblaba ligeramente. Tenemos los ahorros justos para un caballo de trabajo, nada más, respondió Mateo con honestidad. No podemos permitirnos fantasías. El pequeño rancho de los Galván había sobrevivido principalmente gracias al cultivo de maíz y al huerto que Carmen había iniciado antes de su enfermedad. Pero la sequía del último año había sido devastadora. Un caballo de trabajo podría marcar la diferencia entre mantener la tierra o perderla ante los bancos. Cuando finalmente llegaron a la hacienda, el lugar bullía de actividad. Camionetas lujosas y camiones de ganado llenaban el estacionamiento. Hombres con botas relucientes y mujeres con joyas que costaban más que todo el rancho de los Galván conversaban animadamente, sosteniendo copas de vino y estudiando el catálogo de la subasta. Mateo apretó protectoramente la mano de Esperanza. No te separes de mí, mijita. Este no es lugar para andar sola. Se registraron con una mujer elegante que apenas les dirigió una mirada al entregarles sus números. La subasta comienza en 20 minutos en el ruedo principal, informó mecánicamente antes de volverse hacia el siguiente comprador, un hombre de traje que fue recibido con una sonrisa mucho más cálida. Mientras se dirigían al ruedo, Esperanza notó un alboroto cerca de los corrales traseros. Un grupo de vaqueros intentaba controlar a un enorme caballo alazán que se alzaba sobre sus patas traseras, relinchando furiosamente. «Ese demonio debería estar en un circo, no en una subasta», gritó uno de los espectadores. «Don Fernando debería sacrificarlo antes de que mate a alguien», comentó otro. Algo en la mirada del animal cautivó a Esperanza. A pesar de su comportamiento violento, no veía maldad en sus ojos, sino terror. El caballo giraba salvajemente, intentando liberarse de las sogas que lo sujetaban. «Papá, mira ese caballo», susurró Esperanza, tirando de la manga de Mateo. «Ese no es un caballo, Esperanza, es un problema con patas», respondió Mateo, observando al animal con preocupación profesional. «Debe medir casi 2 metros hasta la cruz. Nunca había visto uno tan grande en estas tierras». Un hombre de aspecto importante,
que Esperanza supuso sería don Fernando, gritaba órdenes a los vaqueros. «Métanlo en el corral 5, será el último lote de la subasta». Mientras los vaqueros luchaban por controlar al animal, Esperanza no podía apartar la mirada. Había algo en ese caballo, algo que nadie más parecía ver. «¿Cómo se llama?», preguntó a uno de los trabajadores que pasaba cerca. El hombre la miró con sorpresa. «Le dicen el diablo, niña, y con razón. Ha mandado a 3 hombres al hospital desde que llegó hace un mes». «No parece un diablo», murmuró Esperanza. «Solo parece asustado». El trabajador soltó una carcajada. «Pues ten cuidado con lo que parece, chamaquita. Ese animal es pura maldad». Mateo tiró suavemente de Esperanza. «Vamos, mijita. La subasta va a comenzar y tenemos que encontrar un buen lugar». Mientras se alejaban, Esperanza miró una última vez al enorme caballo alazán. Por un instante sus ojos se encontraron y la niña sintió una conexión inexplicable con el animal. «Volveré», susurró, aunque sabía que el caballo no podía oírla. El ruedo de subastas estaba dispuesto como un pequeño coliseo, con gradas ascendentes que rodeaban un área central donde los caballos serían presentados. Mateo y Esperanza encontraron sitio en la última fila, lejos de los asientos privilegiados ocupados por los hacendados ricos y compradores profesionales. «Recuerda, Esperanza», susurró Mateo mientras se acomodaban, «estamos aquí por un caballo de trabajo, algo fuerte, confiable y sobre todo dentro de nuestro presupuesto». Esperanza asintió, aunque sus pensamientos seguían con el enorme alazán. Sacó de su bolsillo el pequeño cuaderno donde había anotado los números de lote que podrían interesarles, basándose en el catálogo que Mateo había conseguido semanas atrás. «Los lotes 7, 15 y 23 son los que podríamos permitirnos», murmuró, repasando sus notas. Luego, con vacilación, añadió: «¿Cuál es el número de lote del caballo grande, papá?». Mateo suspiró. «El 36, según el cartel que vi. El último de la subasta. Y ni se te ocurra, Esperanza. Ese animal no es para nosotros». Don Fernando Mendoza subió al pequeño estrado frente a las gradas. Vestido con un impecable traje de charro negro con bordados plateados y un sombrero a juego, el hacendado imponía respeto con su sola presencia. «Bienvenidos a la 20ª subasta anual de la Hacienda Robles», anunció con voz potente. «Este año tenemos ejemplares excepcionales, desde yeguas de cría hasta sementales de primera línea. Sin más preámbulos, comenzamos con el lote número 1. Un hermoso caballo palomino entró al ruedo, conducido por un mozo que lo hacía trotar en círculos para mostrar su elegante paso. El subastador comenzó a cantar cifras que hicieron que Mateo se encogiera en su asiento. 50.000 pesos a la 1, 50.000 a las 2, vendido al caballero de la primera fila por 50.000 pesos. Esperanza observaba fascinada el desfile de equinos. Algunos iban mansos como corderos, otros piafaban nerviosos ante la multitud. La niña estudiaba cada uno con atención, intentando imaginar cuál se adaptaría mejor a las necesidades del rancho. Cuando llegó el lote 7, un caballo bayo de aspecto trabajador, Mateo se inclinó hacia adelante con interés. «Este podría servirnos», murmuró. «Parece fuerte y tiene buena edad». La subasta por el bayo comenzó en 15.000 pesos, dentro de lo que habían previsto gastar. Mateo levantó su paleta cuando el precio alcanzó los 16.000, pero rápidamente se vio superado por compradores más pudientes. El caballo se vendió finalmente por 22.000. Esperanza apretó la mano de su padre al ver su expresión decepcionada. «Todavía quedan otros, papá». El lote 15, una yegua tordilla de mediana edad, también escapó de su presupuesto. Para cuando llegó el lote 23, un alazán de 7 años con una mancha blanca en la frente, Mateo parecía resignado. «Esta es nuestra última oportunidad», susurró a Esperanza.
Si este se va por encima de los 20.000, tendremos que volver a casa con las manos vacías. La subasta por el alazán comenzó en 14.000. Mateo levantó su paleta a los 15.000, luego nuevamente a los 16.000. A los 18.000 solo quedaban él y un hombre corpulento con sombrero tejano. A los 20.000 Mateo dudó, pero ante la mirada suplicante de Esperanza hizo una última oferta: 20.500 pesos. 20.500 a la 1, a las 2. El subastador hizo una pausa dramática mirando al hombre del sombrero tejano, quien finalmente negó con la cabeza. Vendido al número 143 por 20.500 pesos. Esperanza saltó de alegría mientras Mateo suspiraba aliviado. Habían gastado casi todos sus ahorros, pero al menos no regresarían con las manos vacías. Mientras la subasta continuaba con caballos cada vez más costosos, Esperanza no podía dejar de mirar hacia los corrales traseros, donde sabía que el diablo esperaba su turno. «Papá, voy al baño», dijo Esperanza después del lote 30. «Regreso enseguida». Antes de que Mateo pudiera detenerla, la niña se escabulló entre la multitud, pero en vez de dirigirse a los baños, corrió hacia los corrales traseros. Necesitaba ver al caballo una vez más. El corral 5 estaba apartado de los demás. 2 vaqueros montaban guardia, fumando y conversando en voz baja. Dentro, el enorme alazán permanecía inmóvil, como si hubiera aceptado temporalmente su cautiverio. Bajo la luz del sol poniente, su pelaje brillaba como cobre pulido. Esperanza se acercó sigilosamente a la valla. Ahora que lo veía de cerca, comprendía por qué lo llamaban el diablo. No solo era extraordinariamente grande, sus hombros sobrepasaban fácilmente la cabeza de un hombre adulto, sino que tenía una cicatriz que cruzaba su flanco izquierdo como un relámpago congelado. Sus ojos, sin embargo, no mostraban maldad, sino una profunda tristeza que conmovió a Esperanza. «Hola», susurró la niña, aferrándose a los postes de la valla. Las orejas del caballo se movieron al instante, girándose hacia ella. Lentamente, el animal volvió la cabeza y la miró directamente. «No eres malo, ¿verdad?», continuó Esperanza en voz baja. «Solo tienes miedo». Para su sorpresa, el caballo dio un paso hacia ella, luego otro. Los vaqueros, alarmados por el movimiento, se incorporaron rápidamente. «Niña, aléjate de ahí», gritó uno, avanzando hacia ella, pero Esperanza no se movió. El caballo se detuvo a pocos metros de la valla, estudiándola con sus ojos oscuros e inteligentes. «Esperanza». La voz de Mateo resonó desde atrás, cargada de pánico. «Ven aquí ahora mismo». En ese momento sonó una campana, señalando el inicio del último lote. Esperanza miró una última vez al enorme alazán antes de correr hacia su padre. «¿En qué estabas pensando?», la regañó Mateo agarrándola por los hombros. «Ese animal es peligroso». «No, papá», insistió Esperanza con una convicción que sorprendió a ambos. «No es peligroso, solo está asustado y creo que me reconoció». La presentación del lote 36 causó un revuelo inmediato en el ruedo de subastas. Se necesitaron 6 vaqueros para conducir a El Diablo hacia el centro del recinto. El enorme alazán se resistía, relinchando y tirando de las cuerdas que lo sujetaban. 2 hombres sostenían largas varas con las que intentaban mantenerlo a raya. «Damas y caballeros», anunció el subastador con evidente nerviosismo, «el lote 36, un semental alazán de 5 años, altura excepcional, casi 2 metros a la cruz, procedente de la Sierra Madre Occidental, capturado en estado salvaje». Murmullos recorrieron las gradas. El caballo, sintiendo la tensión del ambiente, comenzó a girar violentamente, arrastrando a los vaqueros que intentaban controlarlo. «Como pueden observar», continuó el subastador, alzando la voz sobre el alboroto,
Es un ejemplar de extraordinaria fuerza y temperamento, ideal para... El hombre se interrumpió cuando el caballo se encabritó, arrancando una de las sogas de las manos de un vaquero. La gente en las primeras filas retrocedió alarmada. «Ese animal es un monstruo», gritó alguien desde las gradas. «Debería estar en el matadero, no en una subasta», añadió otro. Don Fernando Mendoza se acercó al estrado, visiblemente contrariado por la escena. «Este semental», intervino con autoridad, «fue capturado durante nuestra última expedición a la sierra. Se dice que lideraba una manada salvaje que ha eludido a los cazadores durante años. Su resistencia y fortaleza son excepcionales». A pesar de sus palabras, era evidente que nadie estaba interesado. Los compradores profesionales negaban con la cabeza y los criadores experimentados intercambiaban miradas escépticas. «Abrimos la subasta en 10,000 pesos», anunció el subastador, pero su voz carecía de la energía habitual. Silencio absoluto. 8,000 pesos, rebajó mirando nerviosamente a don Fernando. Nadie levantó su paleta. 5,000, insistió, casi suplicante. Más silencio. El caballo, como si entendiera lo que estaba ocurriendo, dejó de luchar y permaneció quieto, su respiración agitada elevando y descendiendo sus poderosos flancos. ¿3,000 pesos? Preguntó el subastador, mirando desesperadamente alrededor. Mateo observaba la escena con una mezcla de fascinación y alivio. «Ni siquiera a precio de regalo lo quieren», murmuró a Esperanza. «Y con razón. Un animal así solo trae problemas». Esperanza no respondió. Sus ojos estaban clavados en el diablo. Algo en la quietud repentina del animal, en la forma en que parecía resignado a su destino, le rompía el corazón. «Bueno, si no hay ofertas», comenzó el subastador, mirando a don Fernando en busca de instrucciones. 500 pesos, dijo una voz clara y decidida. Todas las cabezas giraron buscando al postor. Mateo miró horrorizado a su hija, que sostenía en alto su paleta con el número 143. «Esperanza», siseó, intentando bajarle el brazo. «¿Qué estás haciendo?» 500 pesos a la una, dijo el subastador, tan sorprendido como el resto de los asistentes. «Papá, por favor», suplicó Esperanza, resistiéndose a los intentos de Mateo por bajar su brazo. «Míralo, nadie lo quiere. Lo matarán». 500 pesos a las 2, continuó el subastador, mirando alrededor por si aparecía algún otro postor. «Ese caballo es peligroso, Esperanza, y no tenemos dinero. Ya gastamos todo en el alazán. Tengo mis ahorros», insistió la niña, sacando de su bolsillo un pequeño monedero bordado. «La abuela me dio 200 pesos en mi cumpleaños y he estado ahorrando el resto durante 3 años. ¿500 pesos? Preguntó Mateo incrédulo. ¿Has ahorrado 500 pesos? Esperanza asintió, sus ojos suplicantes. Por favor, papá, sé que puedo ayudarlo. Confía en mí. Mateo miró a su hija y luego al enorme caballo que ahora parecía observarlos directamente. Era una locura. Más que una locura, era un peligro. Un animal así podía matar a un hombre adulto con una sola coz, ni hablar de una niña de 12 años. 500 pesos a las 2:30, dijo el subastador, claramente dispuesto a prolongar el proceso en busca de otro comprador. Por favor, susurró Esperanza, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Es como mamá siempre decía, a veces hay que mirar con el corazón, no con los ojos. El recuerdo de Carmen atravesó a Mateo como una flecha. Su esposa siempre había tenido esa capacidad para ver más allá de lo evidente, para reconocer el valor donde otros solo veían problemas. Y Esperanza había heredado ese don. «¡Vendido!», exclamó el subastador, golpeando su martillo contra el podio. «Lote 36, vendido al número 143 por 500 pesos». Un murmullo de incredulidad recorrió el ruedo. Don Fernando Mendoza, lejos de parecer molesto por el bajo precio,
Parecía aliviado de haberse deshecho del problemático animal. «Espero que sepas lo que estás haciendo», murmuró Mateo, pasando un brazo por los hombros de su hija. «Lo sé, papá», respondió Esperanza con una seguridad que iba más allá de sus años. «Lo sé». Mientras la multitud se dispersaba tras el final de la subasta, Esperanza y Mateo se dirigieron a la oficina administrativa para pagar y reclamar sus adquisiciones. Varios asistentes los miraban y murmuraban a su paso, algunos riendo, otros negando con la cabeza. «Acaban de comprar un pasaje al hospital», comentó un hombre corpulento mientras pasaban. «Ese animal enviará a la niña directamente al cementerio», respondió su acompañante, lo suficientemente alto para que Esperanza lo escuchara. Mateo apretó los dientes, resistiendo el impulso de enfrentarse a los hombres. En cambio, apretó suavemente el hombro de su hija. «No les hagas caso, mijita», dijo en voz baja. «La gente siempre habla sin saber». En la oficina administrativa, una mujer elegante les entregó los papeles de propiedad de ambos caballos, mirando con curiosidad a la pequeña que acababa de comprar al temido semental. «¿Estás seguro de querer llevarte ese animal?», preguntó a Mateo mientras contaba el dinero. Don Fernando estaría dispuesto a anular la venta y devolverles su dinero. «Estamos seguros», respondió Esperanza antes de que su padre pudiera hablar. «El diablo es nuestro ahora». La mujer la miró con una mezcla de asombro y preocupación. «Niña, ese caballo no es una mascota. Ha herido a 3 hombres desde que llegó a la hacienda». «Ya no se llamará el diablo», declaró Esperanza con firmeza. «Su nombre es Relámpago». Fuera de la oficina, uno de los vaqueros se acercó a Mateo. «¿Cómo planea llevarse a ese demonio, señor?», preguntó, señalando hacia donde el enorme alazán seguía confinado en el corral 5. «Ningún remolque normal podrá contenerlo». Mateo no había considerado ese problema. El camión de la familia, aun si lograban repararlo, no estaba equipado para transportar a un caballo tan grande y peligroso. «Don Fernando ofrece prestarte un remolque reforzado», continuó el vaquero. «Por tu propia seguridad. Puedes recogerlo mañana por la mañana». «¿Y dónde pasará la noche el animal?», preguntó Mateo frunciendo el ceño. «En el corral 5. Nadie se atreverá a acercarse a él hasta que ustedes se lo lleven». El sol comenzaba a ponerse cuando Esperanza convenció a su padre de que le permitiera visitar a Relámpago una última vez antes de regresar al pueblo. Habían logrado que un mecánico local reparara el camión, pero era demasiado tarde para intentar transportar a los caballos. Pasarían la noche en una modesta pensión en Santa Rosa y regresarían por la mañana. 10 minutos, Esperanza, advirtió Mateo mientras caminaban hacia los corrales traseros. «Y no te acercarás a la valla. Solo quiero que veas lo que has comprado con la luz del día para que entiendas la responsabilidad que has asumido». Esperanza asintió, aunque en su corazón ya sabía exactamente la magnitud de su decisión. Desde que había visto aquellos ojos oscuros por primera vez, había sentido una conexión inexplicable. No podía expresarlo con palabras, pero sabía, con la certeza instintiva de una niña de 12 años, que estaban destinados a encontrarse. El corral 5 estaba silencioso. La mayoría de los trabajadores se habían retirado, y solo un guardia nocturno vigilaba a cierta distancia, fumando tranquilamente. Relámpago. Esperanza ya pensaba en él exclusivamente por su nuevo nombre. Estaba en un rincón, su imponente figura recortada contra el cielo crepuscular. Al escuchar sus pasos, levantó la cabeza, sus orejas moviéndose en su dirección. «Hola, Relámpago», llamó Esperanza suavemente. «Soy yo otra vez». Mateo se tensó cuando el enorme caballo se movió, pero no intentó detener a su hija. Algo en la forma en que el animal respondía a la voz de Esperanza lo dejaba sin palabras. «Mañana iremos a casa», continuó la niña, acercándose lentamente a la valla.
Tenemos un pequeño rancho. No es gran cosa comparado con esta hacienda, pero hay mucho espacio para correr. Relámpago dio un paso hacia ella, luego otro. Mateo contuvo la respiración, listo para tirar de Esperanza hacia atrás al primer signo de peligro. «No te haremos daño», prometió Esperanza, extendiendo su mano hacia la valla, pero sin cruzarla. «Nunca te haremos daño». Para asombro de Mateo, el caballo se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de la valla. Su enorme cabeza se inclinó ligeramente, sus hollares dilatados mientras olfateaba el aire en dirección a Esperanza. «¿Lo ves, papá?», susurró Esperanza sin apartar los ojos del caballo. «No es malo, solo necesita que alguien crea en él». Mateo no respondió. Estaba paralizado por una mezcla de temor y asombro ante lo que presenciaba. «¿Qué le pasó en el costado?», preguntó Esperanza, notando nuevamente la larga cicatriz que atravesaba el flanco izquierdo del animal. Una voz detrás de ellos los sobresaltó. «Fue herido durante su captura», explicó don Fernando Mendoza, acercándose con pasos lentos. Intentó saltar una quebrada para escapar. La roca le abrió la piel como si fuera papel. Esperanza se giró hacia el hacendado, evaluándolo con una mirada seria, impropia de su edad. «¿Por qué lo capturó?». Don Fernando sonrió levemente ante la directa pregunta. «Por su belleza, niña, por su libertad, por su espíritu indómito. Los caballos como él son raros en estos tiempos. Entonces, ¿por qué venderlo por 500 pesos?», intervino Mateo, estudiando al hacendado con suspicacia. Don Fernando suspiró, mirando al caballo que, sorprendentemente, permanecía tranquilo cerca de la valla. «Porque a veces reconocemos nuestros errores, señor Galván», respondió finalmente. «Ese animal nunca debió ser capturado. Es demasiado salvaje, demasiado libre para vivir entre paredes». Se acercó más, deteniéndose junto a Esperanza, quien había vuelto a centrar su atención en Relámpago. «Intentamos domarlo durante semanas», continuó. «3 de mis mejores domadores terminaron en el hospital. El último, Miguel, aún no puede caminar sin ayuda». Mateo palideció, pero Esperanza no parecía intimidada. «No intentaron entenderlo», dijo con simplicidad. «Solo intentaron quebrarlo». Don Fernando la miró con sorpresa. Luego soltó una risa suave. «Tienes razón, niña, y por eso estoy seguro de que tomé la decisión correcta al venderlo, al menos contigo». Buscó en su chaqueta y extrajo una zanahoria. «Ten», dijo, ofreciéndosela a Esperanza. «A los caballos salvajes de la sierra les encantan las zanahorias. Es quizás lo único que ha comido voluntariamente desde que llegó». Esperanza tomó la zanahoria. Luego miró a su padre, pidiendo permiso silenciosamente. Mateo dudó. Una cosa era observar al caballo a distancia, otra muy diferente era intentar alimentarlo. «Si el animal quisiera hacerle daño, ya habría derribado la valla», comentó don Fernando, como leyendo sus pensamientos. «Ha tirado abajo construcciones más sólidas que esa en las últimas semanas, pero con tu hija es diferente». Mateo asintió lentamente. «Ten cuidado, mijita». Con movimientos lentos y deliberados, Esperanza extendió la zanahoria a través de los postes de la valla. Relámpago retrocedió un paso, desconfiado. «Está bien», murmuró Esperanza. «Es solo un regalo. No tienes que tomarlo si no quieres». Para sorpresa de todos, incluso de don Fernando, el caballo dio un paso adelante y, con delicadeza impensable en un animal tan grande, tomó la zanahoria con sus labios, rozando apenas los dedos de Esperanza. «Increíble», susurró don Fernando. En 30 años criando caballos, nunca había visto algo así. Relámpago masticó la zanahoria sin apartarse de la valla. Sus ojos, normalmente agitados y recelosos, parecían más tranquilos mientras miraba a la niña. «¿Ve?», dijo Esperanza con una sonrisa triunfante. «Solo necesitaba un amigo». «Quizás», concedió don Fernando. «Pero no te confíes, niña.
Los animales salvajes nunca pierden del todo su naturaleza. Un momento de descuido puede costarte la vida. Él no me hará daño, afirmó Esperanza con certeza absoluta. Lo sé aquí. Tocó su corazón. Don Fernando intercambió una mirada con Mateo, quien parecía igualmente impresionado y preocupado. Les he dejado instrucciones a mis hombres para que los ayuden mañana con el transporte, dijo el hacendado. Y les he preparado un regalo. De su bolsillo extrajo un pequeño paquete envuelto en cuero y se lo entregó a Esperanza. Ábrelo cuando estés en casa con él, indicó señalando al caballo. Es algo que puede ayudarte a ganar su confianza. Esperanza tomó el paquete con curiosidad. Gracias, señor. No, niña, gracias a ti, respondió don Fernando con una seriedad que sorprendió a ambos Galván, por recordarnos que a veces el valor de algo o alguien no puede medirse por su docilidad o su utilidad inmediata. Con esas palabras, el hacendado se despidió con un gesto y se alejó hacia la mansión principal. Esperanza se volvió una última vez hacia Relámpago. Hasta mañana, susurró. Vendré temprano, lo prometo. El caballo la observó alejarse, sus ojos siguiéndola hasta que desapareció de su vista. Ya en la pequeña pensión de Santa Rosa, mientras Mateo dormía profundamente, agotado por las emociones del día, Esperanza permanecía despierta, contemplando el paquete que le había entregado don Fernando. La curiosidad finalmente pudo más que la paciencia, y con cuidado de no hacer ruido, desató las correas de cuero. Dentro encontró un puñado de lo que parecían ser hierbas secas con un aroma intenso y dulce, junto a una pequeña nota escrita a mano. Hierba de luna, crece solo en lo más alto de la sierra. El aroma calma incluso a las bestias más salvajes. Úsala con sabiduría. Esperanza sonrió en la oscuridad. Mañana comenzaría una nueva aventura, una que cambiaría su vida para siempre. Con ese pensamiento, finalmente se durmió, soñando con praderas infinitas y un enorme caballo alazán corriendo libre a su lado. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo cuando Esperanza y Mateo regresaron a la hacienda Robles. Un grupo de vaqueros ya los esperaba junto a un enorme remolque reforzado con barras de acero adicionales. El alazán más pequeño, al que Mateo había decidido llamar Canelo, ya estaba cargado en un remolque convencional, atado al camión de un trabajador que los ayudaría con el transporte. «Buenos días, señorita domadora», saludó uno de los hombres con una sonrisa burlona. «Venimos a ver el espectáculo». Mateo frunció el ceño, pero Esperanza se mantuvo serena, sus ojos fijos en el corral 5, donde Relámpago pateaba nerviosamente el suelo. «¿Cómo planean subirlo al remolque?», preguntó Mateo, evaluando la situación. Un vaquero de edad avanzada, al que los demás llamaban Jerónimo, se adelantó. «Normalmente usaríamos sogas y fuerza bruta», explicó. «Pero con este demonio...» Se interrumpió al ver la expresión de Esperanza. «Con este caballo sería peligroso». Don Fernando sugirió que le preguntáramos a la niña. Todas las miradas se dirigieron a Esperanza, quien por primera vez pareció dudar de sí misma. «Yo no lo sé», admitió. «Nunca he cargado un caballo en un remolque». «Nadie espera que lo hagas, mijita», intervino Mateo rápidamente. «Estos hombres son profesionales, ellos se encargarán». Pero Esperanza ya estaba pensando. Metió la mano en el bolsillo de su vestido, donde guardaba la hierba de luna que don Fernando le había entregado. El suave aroma impregnó sus dedos. «Necesito acercarme a él primero», dijo con determinación. A solas, los vaqueros intercambiaron miradas de incredulidad. «Ni hablar», declaró Jerónimo. «Don Fernando nos mataría si permitimos que te acerques a ese animal sin protección». «Estoy de acuerdo», añadió Mateo. «Es demasiado peligroso, Esperanza.
La niña miró a su padre con esos ojos que tanto le recordaban a Carmen. «Papá, confía en mí, sé lo que hago». Ni siquiera los domadores más experimentados han podido acercarse a él, argumentó Jerónimo. «Porque intentaron dominarlo», respondió Esperanza. «Yo solo quiero que confíe en mí». Mateo observó a su hija por un largo momento. Había algo en ella, una sabiduría que iba más allá de sus años, que le recordaba dolorosamente a su difunta esposa. Carmen también tenía ese don, esa capacidad para conectar con los animales de formas inexplicables. 5 minutos, concedió finalmente. Te observaremos desde aquí. Si hace cualquier movimiento amenazante, saldrás de inmediato. ¿Entendido? Esperanza asintió, conteniendo su emoción. Los vaqueros se apartaron, claramente escépticos pero intrigados. Con pasos lentos y deliberados, la niña se acercó al corral. Relámpago la observaba desde el extremo opuesto, su cuerpo tenso como un muelle comprimido. «Hola, Relámpago», llamó suavemente deteniéndose junto a la puerta del corral. «¿Me recuerdas? Soy Esperanza». El caballo piafó, pero no retrocedió. Sus ojos, intensos e inteligentes, estaban fijos en ella. «Voy a entrar», anunció, más para los hombres que observaban que para el caballo. «No tengas miedo». «Esperanza, no», gritó Mateo cuando su hija abrió la puerta del corral y se deslizó dentro. Un silencio sepulcral cayó sobre los presentes. Jerónimo se persignó y otro de los vaqueros murmuró una rápida oración. Mateo dio un paso adelante, pero Jerónimo lo detuvo con un gesto. «No haga movimientos bruscos», advirtió en voz baja. «Podría asustarlo». Dentro del corral, Esperanza se mantenía quieta. Había cerrado la puerta tras ella, dejando escapar un único y tembloroso suspiro. Nunca había estado tan cerca de un animal tan grande, sin una barrera entre ellos. Relámpago parecía aún más imponente desde esta perspectiva, su cabeza elevándose muy por encima de la suya, sus músculos tensos bajo el brillante pelaje alazán. «Está bien», susurró, deslizando la mano en su bolsillo para tocar las hierbas secas. «No voy a hacerte daño». Dio un pequeño paso adelante. Relámpago retrocedió la misma distancia. «No voy a acercarme más», prometió, deteniéndose. «Tú decides la distancia». Con movimientos extremadamente lentos, extrajo un puñado de hierba de luna y la sostuvo en su palma abierta. El fuerte aroma se extendió por el aire matutino. «Tengo un regalo para ti», continuó. «Don Fernando dice que te gustará». Al principio, Relámpago mantuvo su distancia, los hollares dilatados mientras captaba el aroma. Luego, para asombro de todos los observadores, dio un cauteloso paso hacia Esperanza. Luego otro y otro más. «Eso es», animó la niña, manteniendo su brazo extendido, la mano abierta con las hierbas. «No tengas miedo». Relámpago se detuvo a menos de 1 metro de ella. Su respiración cálida y húmeda acarició la piel de Esperanza, enviando un escalofrío por su espalda. Con delicadeza que parecía imposible para un animal de su tamaño, estiró su cuello y olfateó directamente la hierba de luna. «Le gusta», susurró uno de los vaqueros, incrédulo. Esperanza sonrió cuando el caballo acercó sus labios a su mano y tomó cuidadosamente las hierbas. Mientras masticaba, sus ojos nunca abandonaron los de la niña. «Necesitamos llevarte a casa, Relámpago», explicó Esperanza en voz baja. «Tendrás que entrar en ese remolque de ahí, pero solo será por unas horas. Luego tendrás mucho espacio para correr». Como si entendiera sus palabras, Relámpago volvió la cabeza hacia el remolque que esperaba fuera del corral. Sus orejas se echaron hacia atrás con desconfianza. «Lo sé», continuó Esperanza. «Da miedo, pero te prometo que estaré contigo todo el tiempo». Con una audacia que dejó a todos conteniendo la respiración, extendió lentamente su mano y tocó el hocico del caballo. El animal se tensó, pero no retrocedió. «¿Me dejarías guiarte?», preguntó,
sacando de su bolsillo un trozo de cuerda suave que había preparado esa mañana. No era un cabestro ni una brida, solo un lazo suelto para sugerir una dirección. Relámpago miró la cuerda, luego a la niña. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego, con un movimiento que pareció casi deliberado, el caballo inclinó su enorme cabeza, permitiendo que Esperanza deslizara la cuerda alrededor de su cuello. «Santo Dios», murmuró Jerónimo, «nunca en mis 50 años con caballos». «Es como Carmen», susurró Mateo, su voz temblorosa de emoción. «Tiene exactamente el mismo don». Con paciencia infinita, Esperanza comenzó a caminar hacia la puerta del corral. Relámpago la siguió, cauteloso, pero sin resistirse. Sus pasos, normalmente estruendosos, parecían deliberadamente más suaves, como si entendiera la fragilidad de la pequeña humana que lo guiaba. «Abran la puerta, por favor», pidió Esperanza sin alzar la voz. Jerónimo se apresuró a cumplir, mientras los demás vaqueros se mantenían a una distancia prudente. Cuando Esperanza y Relámpago emergieron del corral, un murmullo de asombro recorrió el grupo. «El remolque está allí», indicó Jerónimo, señalando la robusta estructura de metal. «La rampa está bajada». Esperanza asintió sin romper su conexión con Relámpago. Cada pocos pasos se detenía para acariciar su cuello o murmurarle palabras de aliento. El caballo, aunque tenso y alerta, la seguía con una docilidad que contradecía todo lo que los presentes habían visto de él en las semanas anteriores. La rampa del remolque, sin embargo, representó un nuevo desafío. Relámpago se detuvo en seco al llegar a ella, relinchando nerviosamente. «Es solo un pequeño paso», tranquilizó Esperanza. «Mira, te mostraré». Subió la rampa ella misma y se detuvo en la entrada del remolque. Relámpago la observaba, inmóvil. «No lo va a hacer», murmuró uno de los vaqueros. «Ningún caballo salvaje entra voluntariamente en un espacio tan pequeño». Esperanza sacó más hierba de luna de su bolsillo y la sostuvo dentro del remolque. «Vamos, Relámpago. Te prometo que todo estará bien». Para sorpresa de todos, incluso de la propia Esperanza, el enorme caballo dio un tentativo paso sobre la rampa. La estructura metálica crujió bajo su peso, pero aguantó. Con cautela, colocó sus 4 patas en la rampa y subió lentamente hasta entrar en el remolque. «Increíble», exclamó Jerónimo, expresando lo que todos pensaban. Una vez dentro, Relámpago se movió nerviosamente en el espacio confinado. Esperanza permaneció a su lado, acariciando su cuello y hablándole suavemente. «Cierra la puerta, papá», pidió. «Yo me quedaré con él durante el viaje». «De ninguna manera», protestó Mateo. «Es demasiado peligroso, Esperanza. Si se asusta durante el trayecto...» «Confía en mí», interrumpió ella con firmeza. «Se pondrá nervioso si me voy. Necesita saber que estoy aquí». Mateo miró a Jerónimo, buscando apoyo, pero el viejo vaquero simplemente se encogió de hombros. «La niña tiene razón», concedió. «El animal confía en ella. Si intentamos separarlos ahora, podría ponerse violento». A regañadientes, Mateo asintió. «Iré conduciendo muy despacio», prometió. «Y nos detendremos cada media hora para asegurarnos de que estás bien». «Gracias, papá», sonrió Esperanza, sentándose en un rincón del remolque mientras Relámpago se acomodaba a su manera en el espacio disponible. Mientras cerraban la puerta del remolque, Jerónimo se acercó a Mateo. «Tiene un don, su hija», dijo con respeto. «Un don que no se ve todos los días». «Lo sé», respondió Mateo, mirando por última vez hacia el interior del remolque, donde Esperanza apoyaba tranquilamente una mano sobre el flanco de Relámpago. Lo heredó de su madre. El viaje desde la hacienda Robles hasta el modesto rancho de los Galván tomó casi 4 horas. Mateo conducía con extrema precaución, evitando baches y curvas bruscas que pudieran alterar a Relámpago.
Cada media hora, tal como había prometido, detenía el camión y verificaba el estado de su hija y el enorme caballo. Para su sorpresa, en cada parada encontraba a Esperanza tranquila, sentada en el mismo rincón, hablando suavemente al animal, como si le contara los secretos más profundos de su corazón. Relámpago, aunque visiblemente incómodo en el espacio reducido, permanecía sorprendentemente dócil bajo la influencia de la niña. «¿Estás bien, mijita?», preguntaba Mateo en cada parada y siempre recibía la misma respuesta. «Estamos bien, papá. Solo quiere llegar a casa». El rancho de los Galván se encontraba a unos 15 kilómetros de Santa Rosa, en un valle resguardado entre suaves colinas. No era grande comparado con propiedades como la Hacienda Robles, pero sus 20 hectáreas ofrecían suficiente espacio para una modesta operación agrícola y ahora para 2 caballos. Cuando finalmente atravesaron el deteriorado portón de entrada, Mateo sintió una mezcla de alivio y aprensión. Habían llegado a casa, sí, pero ahora comenzaba el verdadero desafío: integrar a un caballo salvaje en su pequeña propiedad. El corral junto al establo estaba en buenas condiciones, gracias a los trabajos de mantenimiento que Mateo realizaba regularmente, anticipando el día en que pudieran permitirse un caballo de trabajo. Sin embargo, nunca había imaginado que ese espacio tendría que contener a un animal de las dimensiones y el temperamento de Relámpago. Detuvo el camión frente al corral y se giró para observar el remolque donde Canelo viajaba sin problemas. El trabajador que los había acompañado desde la hacienda ya estaba bajando la rampa para descargar al caballo más pequeño. «Descarguemos primero a Canelo», sugirió Mateo. «Luego pensaremos en cómo lidiar con el otro». Mientras Mateo y el trabajador conducían a Canelo hacia el establo, doña Lupe, la vecina más cercana, se aproximó por el sendero que conectaba las propiedades. Era una mujer robusta, de unos 60 años, con el pelo blanco recogido en un apretado moño y ojos astutos que no perdían detalle. «Mateo Galván», llamó, apresurando el paso. «¿Qué es lo que traes ahí? Todo el pueblo está hablando de la locura que hiciste en la Hacienda Robles». Mateo suspiró. Las noticias viajaban rápido en comunidades pequeñas como Santa Rosa. «Buenos días, doña Lupe. Como puede ver, compramos un caballo de trabajo». La mujer miró a Canelo, que bebía tranquilamente del abrevadero. «Ese parece un buen animal, pero no es de ese del que habla la gente». Sus ojos se desviaron hacia el enorme remolque. «Dicen que compraste al diablo mismo con 4 patas». «Mi hija compró un caballo salvaje», corrigió Mateo con cansancio. «Y ahora tenemos que bajarlo del remolque». Como si hubiera escuchado la conversación, la puerta trasera del remolque se abrió lentamente desde dentro. Todos contuvieron la respiración mientras Esperanza emergía, seguida por la imponente figura de Relámpago. Doña Lupe ahogó un grito y se persignó rápidamente. «¡Santísima Virgen! ¡Es un monstruo!». El caballo, al escuchar el grito, levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos recorrieron el entorno desconocido mientras sus orejas giraban nerviosamente, captando cada sonido. Por un momento terrible, pareció que iba a encabritarse, pero entonces Esperanza colocó suavemente su mano sobre el cuello del animal. «Tranquilo, Relámpago», susurró. «Estamos en casa». Para asombro de todos, incluso del trabajador que había permanecido escéptico durante todo el viaje, el enorme caballo se calmó visiblemente ante el contacto de la niña. «Ven», continuó Esperanza, guiándolo con la cuerda improvisada. «Te mostraré dónde vivirás». Relámpago la siguió, sus enormes cascos levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Al pasar junto a doña Lupe, el caballo giró la cabeza para mirarla, provocando que la mujer retrocediera varios pasos. «Ese animal no es natural, Mateo»,
murmuró, sin apartar los ojos de Relámpago. Ningún caballo debería ser tan grande. Y mira cómo sigue a la niña. No es normal. Carmen siempre dijo que Esperanza tenía un don con los animales, respondió Mateo, observando cómo su hija conducía al caballo hacia el corral. Supongo que nunca imaginé hasta qué punto. La presencia de Relámpago transformó inmediatamente la atmósfera del rancho. Incluso las gallinas que picoteaban libremente por el patio parecieron sentir el cambio, reuniéndose nerviosas bajo el viejo mezquite. Canelo, desde su lugar en el establo, relinchó con inquietud al sentir la presencia del recién llegado. Esperanza abrió la puerta del corral y condujo a Relámpago al interior. El espacio, que había parecido más que adecuado para un caballo normal, apenas contenía la majestuosidad del semental salvaje. «Aquí estarás seguro», le aseguró la niña, soltando la cuerda de su cuello. «Pronto conocerás el resto del rancho, pero por ahora, este será tu hogar». Relámpago recorrió el perímetro del corral, olisqueando la madera de la valla y pateando ocasionalmente el suelo, como evaluando la solidez de su nuevo confinamiento. «¿Crees que intentará escapar?», preguntó Mateo, aproximándose cautelosamente a la valla. «No», respondió Esperanza, con una seguridad que sorprendió a su padre. «Sabe que aquí está a salvo». El trabajador que los había acompañado se acercó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «En 30 años transportando animales, nunca vi algo así», comentó. Don Fernando tenía razón. La niña tiene un don. Mateo asintió, agradeciendo al hombre por su ayuda y entregándole una pequeña propina por sus servicios. Mientras el trabajador se preparaba para regresar a la hacienda, se detuvo un momento para observar nuevamente a Relámpago. «Ten cuidado, Galván», advirtió. «Los caballos salvajes nunca olvidan su naturaleza. Un día parece que confían en ti y al siguiente te patean el cráneo sin pensarlo 2 veces». Después de que el trabajador se marchara y doña Lupe regresara a su propiedad, no sin antes prometer difundir la noticia de la bestia endemoniada que los Galván habían traído al rancho, Mateo y Esperanza quedaron solos con sus nuevas adquisiciones. «¿Y ahora qué, mijita?», preguntó Mateo, apoyándose en la valla del corral mientras observaba a Relámpago, que parecía haberse calmado y ahora exploraba el abrevadero. «¿Cuál es tu plan para este gigante?». Esperanza, que no había apartado los ojos del caballo desde que llegaron, sonrió con determinación. «Primero, ganarme completamente su confianza, luego enseñarle que los humanos no somos sus enemigos. Y después…». La niña se volvió hacia su padre, sus ojos brillantes con un sueño que no se había atrevido a compartir hasta ahora. «Después, papá, quiero montarlo». Mateo casi se atragantó con su propia saliva. «¿Montarlo? ¿Estás loca? Nadie puede montar un animal así, Esperanza, especialmente no una niña de 12 años». «Carmen montaba a los 14 años», respondió Esperanza con suavidad. El recuerdo golpeó a Mateo como un puño físico. Era cierto. Carmen, criada en un rancho más grande al norte, había sido una jinete excepcional desde muy joven. Sus padres tenían una pequeña operación de entrenamiento de caballos, y ella había crecido prácticamente sobre una montura. «Tu madre tenía experiencia, Esperanza. Tú nunca has montado. Entonces aprenderé», respondió con la sencilla lógica de la juventud. «Puedo practicar con Canelo primero». Mateo quiso protestar más, pero algo en la expresión de su hija lo detuvo. Había visto esa misma mirada en los ojos de Carmen cuando se proponía algo que parecía imposible. Era una mezcla de determinación, pasión y esa inquebrantable fe en que lo imposible podía hacerse posible con suficiente amor y paciencia. «Un paso a la vez», concedió finalmente. «Primero, veamos si puedes conseguir que ese gigante no derribe el corral durante la noche. Esa noche
Mientras cenaban el guiso de frijoles que Mateo había preparado, escucharon un fuerte relincho desde el corral. Ambos se apresuraron a la ventana. Bajo la luz plateada de la luna, Relámpago se alzaba sobre sus patas traseras, su silueta recortada contra el cielo estrellado como una criatura mítica. Por un instante, Mateo temió que el animal estuviera intentando saltar la valla. Pero cuando volvió a caer sobre sus 4 patas, simplemente recorrió el perímetro del corral como un centinela vigilante. «Está protegiendo su territorio», susurró Esperanza con una sonrisa. «Nos está protegiendo a nosotros». Mateo no estaba tan seguro, pero prefirió guardar silencio. Solo el tiempo diría si su hija había hecho la mayor locura de su vida, o si, como ella creía firmemente, había encontrado un amigo inesperado en uno de los seres más temidos de la región. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina que sorprendió a Mateo por su normalidad. Cada mañana, antes incluso de que el sol asomara por completo sobre las colinas, Esperanza ya estaba en el corral con Relámpago. Le llevaba agua fresca, le cepillaba el brillante pelaje alazán y le hablaba durante horas, como si el enorme animal pudiera entender cada palabra. Para asombro de Mateo, Relámpago parecía responder a este tratamiento. El caballo que había aterrorizado a la hacienda Robles, que había enviado a 3 hombres al hospital, ahora esperaba pacientemente junto a la puerta del corral cada amanecer, sus ojos fijos en la pequeña casa donde sabía que dormía Esperanza. Mientras tanto, Canelo se había adaptado perfectamente a su nuevo hogar. Mateo lo utilizaba para arar los campos y transportar cargas, agradecido por la fuerza y docilidad del animal. A diferencia de Relámpago, Canelo era exactamente lo que habían ido a buscar a la subasta, un caballo de trabajo confiable. Una mañana, mientras Mateo reparaba una sección de la valla, vio algo que le heló la sangre en las venas. Esperanza había abierto la puerta del corral y estaba de pie, completamente expuesta frente a Relámpago. No había vallas entre ellos, ninguna protección en caso de que el animal decidiera atacar. «Esperanza», gritó, dejando caer sus herramientas y corriendo hacia ella. «Aléjate de él». Pero su hija levantó una mano, deteniéndolo con un gesto. «Está bien, papá», dijo con calma. «Relámpago no me hará daño». El caballo, como para confirmar sus palabras, inclinó su enorme cabeza hasta que su hocico rozó suavemente el hombro de la niña. Esperanza sonrió y acarició su frente. «Llevamos practicando esto una semana», explicó. «Cada día nos acercamos un poco más». Mateo se detuvo a una distancia prudencial, su corazón martilleando en su pecho. «¿Has estado abriendo el corral todos los días? ¿Sin supervisión?» Esperanza al menos tuvo la decencia de parecer arrepentida. «Sabía que no me lo permitirías, papá, pero míralo, confía en mí». Mateo observó al enorme semental. Era cierto que el comportamiento de Relámpago había cambiado drásticamente. Sus ojos, antes salvajes y aterrorizados, ahora mostraban una calma que parecía imposible en un animal que había vivido la mayor parte de su vida en libertad. «Aún así, Esperanza», insistió, «es peligroso. Deberías haberme dicho lo que planeabas». «Lo sé, papá, lo siento». Se volvió hacia Relámpago y susurró algo en su oído. Para sorpresa de Mateo, el caballo retrocedió obedientemente hacia el corral, entrando sin resistencia. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó asombrado. Esperanza sonrió misteriosamente. «Le dije que podría salir a pasear más tarde, si se portaba bien». A partir de ese día, Mateo aceptó, aunque con considerable aprensión, que su hija trabajara con Relámpago fuera del corral. Cada sesión comenzaba con Esperanza guiando al caballo por el perímetro del rancho, hablándole constantemente y deteniéndose para que olisqueara y explorara su nuevo entorno. «Necesita conocer su hogar», explicó a Mateo.
Necesita saber que no está atrapado, que puede confiar en nosotros. Una tarde, mientras Esperanza cepillaba a Relámpago bajo la sombra del gran mezquite, la niña notó un cambio en la actitud del animal. Sus orejas se movían inquietas y sus músculos se tensaron bajo el brillante pelaje. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró, siguiendo la dirección de su mirada. Por el camino principal se acercaban 3 jinetes. Esperanza reconoció inmediatamente a Vicente Rojas, el hijo mayor de don Rodrigo, el hacendado más rico de la zona después de don Fernando. Lo acompañaban 2 de sus amigos, también hijos de familias acomodadas. Los 3 montaban caballos de pura sangre, con monturas ornamentadas, que probablemente costaban más que todo lo que los Galván poseían. «Miren qué tenemos aquí», comentó Vicente, deteniendo su caballo frente al portón de entrada. La niña Galván y su bestia de circo. Los otros 2 jóvenes rieron mientras sus caballos piafaban nerviosamente. Ninguno de los animales parecía cómodo cerca de Relámpago, como si intuyeran que era diferente a ellos. «Buenos días, Vicente», respondió Esperanza con educación, aunque sin soltar el cepillo. «¿Qué te trae por aquí?». El muchacho, que tendría unos 18 años, sonrió con condescendencia. «Todo el pueblo habla del monstruo que compraste en la hacienda Robles. Vinimos a ver si los rumores son ciertos». Sus ojos recorrieron la imponente figura de Relámpago. «Vaya, por una vez los chismes no exageraban. Es realmente un animal anormal». «Relámpago no es un monstruo», defendió Esperanza, colocándose instintivamente entre el caballo y los visitantes no deseados. «Solo es especial». «¿Especial?», se burló uno de los acompañantes de Vicente. «Así es como llaman a los fenómenos de feria». Vicente desmontó con un movimiento fluido y se acercó a la valla. «Mi padre dice que don Fernando debió sacrificarlo en lugar de venderlo. Dice que los animales así solo traen problemas». Relámpago dio un paso adelante, colocándose junto a Esperanza. Su presencia, imponente y protectora, hizo que Vicente se detuviera. «Tu padre se equivoca», respondió Esperanza con más firmeza de la que sentía. «Relámpago es inteligente y noble». Vicente soltó una carcajada. «¡Noble! Es un caballo salvaje, niña tonta. No sabe lo que es la nobleza». Miró a sus amigos. «5,000 pesos a que no puedes montar a esa bestia. No está entrenado para montar», explicó Esperanza, aunque la verdad era que llevaba días soñando con ese momento. «Por supuesto que no», se burló Vicente, «porque es imposible. Ese animal nunca permitirá que un humano lo monte. Es demasiado salvaje, demasiado primitivo». En ese momento, Mateo salió de la casa alertado por las voces. «Buenos días, Vicente», saludó con formalidad. «¿Qué te trae por nuestro humilde rancho?». Vicente retrocedió ligeramente. A pesar de su arrogancia, respetaba a Mateo Galván, conocido en la región por su honestidad y trabajo duro. «Solo pasábamos por aquí, señor Galván», respondió recuperando su compostura. «Queríamos ver al famoso caballo que su hija compró». «Pues ya lo han visto», respondió Mateo, posando una mano protectora sobre el hombro de Esperanza. «Y ahora, si nos disculpan, tenemos trabajo que hacer». Vicente asintió, pero antes de volver a montar, se detuvo. «El Festival de San Miguel es en 3 semanas», comentó como quien no quiere la cosa. «Habrá competencias de equitación, como cada año. Mi padre donó un premio de 20,000 pesos para el ganador». Sus ojos se posaron en Relámpago. «Sería interesante ver a esta criatura competir, aunque supongo que es imposible». Con esas palabras, montó su caballo y, haciendo una seña a sus amigos, se alejó por el camino, dejando una nube de polvo tras ellos. «No les hagas caso, mijita», dijo Mateo cuando se hubieron ido. «Solo vinieron a burlarse». Pero Esperanza no parecía molesta. Una chispa se había encendido en sus ojos, una que Mateo reconoció inmediatamente. «Esperanza, 20,000 pesos, papá», interrumpió ella,
su mente claramente girando a toda velocidad. Con ese dinero podríamos reparar el techo, comprar semillas nuevas, tal vez incluso un tractor pequeño. Esperanza, no, dijo Mateo firmemente. No puedes estar pensando en competir con Relámpago, ni siquiera has logrado montarlo aún. La niña miró al enorme caballo que se mantenía tranquilo a su lado. Aún no, admitió. Pero lo haré. Y ganaremos, papá. Sé que podemos hacerlo. Mateo suspiró profundamente. Hijita, entiendo tu entusiasmo, pero sé realista. Incluso si lograras montarlo, lo cual dudo mucho, las competencias de San Miguel son serias. Los mejores jinetes de la región participan. Relámpago es especial, papá, insistió Esperanza, acariciando el cuello del caballo. Más rápido, más fuerte que cualquier otro, y tenemos 3 semanas para prepararnos. Mateo sabía que era inútil discutir cuando su hija ponía esa expresión. Era la misma que Carmen mostraba cuando decidía que algo era posible, contra toda lógica o razón. Veremos, concedió finalmente, aunque sin ninguna intención de permitirle semejante locura. Pero primero tendrías que conseguir montarlo, y hasta ahora solo has logrado cepillarlo y pasearlo. Esa noche, mientras Mateo dormía, Esperanza se escabulló silenciosamente de la casa. La luna llena bañaba el rancho con su luz plateada, convirtiendo el humilde paisaje en algo casi mágico. Relámpago, como si hubiera estado esperándola, se acercó inmediatamente a la valla del corral. «Hola, amigo», susurró Esperanza, deslizándose dentro del recinto. «¿Estás listo para intentar algo nuevo?» Del bolsillo de su vestido sacó un puñado de hierba de luna. El regalo de don Fernando estaba casi agotado, pero había guardado lo último para esta noche especial. «Esto es importante», explicó al caballo, como si pudiera entender cada palabra. «Necesito saber si confías en mí, tanto como yo confío en ti». Con movimientos lentos y deliberados, Esperanza colocó una manta sobre el lomo de Relámpago. El caballo se tensó momentáneamente, pero no se resistió. Luego, utilizando la valla como apoyo, la niña se izó y, con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho, se sentó sobre el lomo del gigantesco animal. Por un momento terrible, Relámpago se quedó completamente inmóvil. Luego, sus músculos se tensaron y Esperanza temió lo peor. Pero en lugar de encabritarse o intentar derribarla, el caballo simplemente giró su enorme cabeza, como si quisiera asegurarse de que realmente era ella quien se había atrevido a montarlo. «Somos un equipo ahora», susurró Esperanza, inclinándose para acariciar su cuello. «Tú y yo contra el mundo». Bajo la luz de la luna, el caballo y la niña dieron sus primeros pasos juntos, trazando círculos lentos dentro del corral. Era el inicio de algo extraordinario, aunque ninguno de los dos podía imaginar todavía las pruebas que enfrentarían en las semanas por venir. La mañana siguiente, Mateo despertó al escuchar un sonido inusual, la risa de Esperanza, clara como agua de manantial, flotando desde el corral. Se asomó por la ventana y lo que vio lo dejó paralizado. Su hija, su pequeña de 12 años, cabalgaba sobre el lomo de Relámpago sin montura, sin brida, guiándolo solo con sus manos apoyadas ligeramente sobre su cuello. El enorme caballo trotaba alrededor del corral con una gracia sorprendente para su tamaño, respondiendo a cada leve presión de los dedos de Esperanza, a cada palabra susurrada. La conexión entre ambos era casi sobrenatural, como si compartieran un lenguaje secreto que nadie más podía comprender. Mateo salió de la casa tan rápido que olvidó ponerse las botas. «¡Esperanza Galván!», gritó acercándose a la valla. «¡Baja de ahí inmediatamente!». La niña, sobresaltada por la repentina aparición de su padre, se inclinó hacia adelante y murmuró algo al oído de Relámpago.
El caballo se detuvo suavemente junto a la valla. «Buenos días, papá», saludó con una sonrisa radiante. «Mira lo que podemos hacer». «¿Cuándo? ¿Cómo?», balbuceó Mateo, demasiado impactado para formar una pregunta coherente. «Anoche», confesó Esperanza, deslizándose con agilidad desde el lomo del animal. «Y la noche anterior también. Hemos estado practicando cuando duermes. ¿Te has escapado para montar a este animal en la oscuridad?». La voz de Mateo temblaba entre la rabia y el miedo. «¿Tienes idea de lo peligroso que es? Podrías haberte matado». «Pero no lo hice», respondió ella con esa lógica implacable de la juventud, «porque Relámpago nunca me haría daño. Y mira, papá, puedo montarlo». Mateo pasó una mano por su rostro, intentando calmarse. No sabía si gritar, castigarla o simplemente abrazarla, agradecido de que estuviera viva e ilesa. «Vamos a desayunar», dijo finalmente, «y luego hablaremos seriamente sobre esto». Durante el desayuno, Esperanza habló sin parar sobre Relámpago, sobre cómo respondía a sus comandos, sobre lo inteligente y sensible que era a pesar de su tamaño intimidante. «Papá», dijo finalmente, juntando sus manos sobre la mesa en un gesto de súplica, «quiero inscribirme en la competencia de San Miguel». Mateo dejó su taza de café con más fuerza de la necesaria. «Absolutamente no». «Pero papá», «No, Esperanza. Ya es bastante peligroso que montes a ese caballo en un corral cerrado. Competir contra jinetes experimentados es una locura». «Carmen habría dicho que sí», murmuró Esperanza, sabiendo que era un golpe bajo. El rostro de Mateo se endureció. «Tu madre era muchas cosas maravillosas, Esperanza, pero nunca habría arriesgado tu vida por un premio». «No es solo por el dinero», insistió la niña. «Es por Relámpago. Todos lo ven como un monstruo, como algo que debe ser temido o sacrificado. Si ganamos, verán lo especial que es. Verán que no hay que tenerle miedo a lo diferente». Mateo observó a su hija, tan pequeña físicamente, pero con un espíritu tan grande como el de su madre. Sabía que no podría disuadirla, no cuando hablaba así. «Sí», comenzó lentamente, «y es un gran sí. Considerara permitirte participar, necesitaríamos entrenar adecuadamente, con supervisión, con equipo apropiado». Los ojos de Esperanza se iluminaron. «Eso significa que puedo intentarlo. Significa que lo pensaré», respondió Mateo. «Pero primero, quiero ver exactamente qué pueden hacer tú y ese gigante». Esa tarde, Mateo observó con atención mientras Esperanza demostraba lo que había enseñado a Relámpago. Sin brida, sin montura, guiado solo por la voz y las manos de la niña, el enorme caballo ejecutaba figuras y movimientos que habrían sido impresionantes incluso en un animal completamente domesticado. «Puede ir más rápido», explicó Esperanza, «pero el corral es demasiado pequeño. Necesitarías una brida y una montura para la competencia», señaló Mateo. «No permiten participantes sin equipo adecuado». El rostro de Esperanza se ensombreció. «Pero a Relámpago no le gustan las bridas. Intenté ponerle una cuerda suave alrededor del cuello y se puso nervioso. Entonces ese es nuestro primer problema», concluyó Mateo. «Si no podemos conseguir que acepte el equipo básico, no hay forma de que pueda competir». Esa noche, después de cenar, Mateo desapareció en el cobertizo donde guardaba las herramientas y algunos objetos que habían pertenecido a Carmen. Cuando regresó, llevaba en las manos algo envuelto en un paño viejo. «Tu madre dejó esto», dijo, colocando el paquete sobre la mesa. «Creo que ahora te pertenece». Esperanza desenvolvió el paño con cuidado, revelando una hermosa brida de cuero trenzado, adornada con pequeñas conchas marinas y cuentas turquesa. «Era de su yegua favorita, Estrella», explicó Mateo con voz suave. «Carmen la hizo ella misma cuando tenía más o menos tu edad». Esperanza pasó los dedos por el suave cuero, sintiendo las historias que contenía. «Es preciosa, papá. Si Relámpago va a aceptar una brida,
continuó Mateo. Tal vez debería ser esta. Tiene algo especial. A la mañana siguiente, Esperanza se acercó a Relámpago con la brida de su madre en las manos. Le habló durante largo rato, explicándole su importancia, mostrándole cada detalle de las conchas y las cuentas turquesa. El caballo la escuchaba, sus orejas moviéndose suavemente en respuesta a su voz. ¿Me dejarías ponértela?, preguntó finalmente, sosteniendo la brida ante él. Para sorpresa de Mateo, que observaba desde una distancia prudente, Relámpago inclinó su enorme cabeza como si entendiera perfectamente lo que se le pedía. Con movimientos delicados, Esperanza colocó la brida sobre su cabeza, ajustándola con cuidado para no molestarlo. ¿Ves, papá?, sonrió triunfante. Le gusta. Durante las 2 semanas siguientes, el rancho Galván se transformó en un campo de entrenamiento intensivo. Mateo, aceptando finalmente que su hija competiría con o sin su aprobación, se dedicó a prepararla lo mejor posible. Construyó pequeños obstáculos en el corral, marcó distancias para practicar cambios de velocidad e incluso visitó la biblioteca del pueblo para consultar libros sobre técnicas de equitación. La noticia de que Esperanza Galván participaría en las competencias de San Miguel con el diablo de la hacienda Robles se extendió rápidamente por la región. Algunos lo consideraban una broma de mal gusto, otros una tragedia esperando ocurrir. Vicente Rojas y sus amigos pasaban ocasionalmente frente al rancho, gritando burlas y prediciendo un desastre. Una tarde, mientras Esperanza y Relámpago practicaban figuras en 8 alrededor de postes que Mateo había clavado en el suelo, un elegante automóvil negro se detuvo frente al portón. Don Fernando Mendoza descendió con la misma elegancia que lo caracterizaba en la subasta. «Buenas tardes, Galván», saludó, estrechando la mano de Mateo. «Esperaba que los rumores no fueran ciertos, pero veo que me equivoqué». Mateo asintió hacia el corral, donde Esperanza continuaba su entrenamiento, ajena a la presencia del visitante. «Mi hija es tan terca como su madre». Don Fernando observó a la niña y al caballo moverse en perfecta sincronía. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, reflejaron un destello de admiración. «Es extraordinario», admitió. «Nunca pensé que alguien pudiera siquiera acercarse a ese animal, mucho menos montarlo así». «Esperanza tiene un don», respondió Mateo simplemente. Don Fernando extrajo un cigarro de su chaqueta y lo encendió lentamente. «La competencia de San Miguel no es un juego de niños, Galván. Los jinetes son profesionales. Los caballos están entrenados durante años para esos eventos». «Lo sé», suspiró Mateo. «He intentado explicárselo, pero tiene la terquedad de su madre», completó don Fernando con una leve sonrisa. Ante la mirada sorprendida de Mateo, añadió: «Conocí a Carmen cuando éramos jóvenes. Todos en la región conocían su habilidad con los caballos. Parece que su hija ha heredado más que sus ojos». En ese momento, Esperanza notó al visitante y dirigió a Relámpago hacia la valla. El caballo se detuvo obedientemente junto a los 2 hombres. «Don Fernando», saludó la niña con una inclinación de cabeza. «¿Ha venido a ver a Relámpago?». El hacendado estudió al enorme animal, que ahora lo miraba con tranquila dignidad, tan diferente de la bestia aterrorizada que había vendido en la subasta. «He venido a ver un milagro», respondió, «y parece que no he quedado decepcionado». Esperanza sonrió, acariciando el cuello de Relámpago. «No es un milagro, señor, solo confianza». Don Fernando asintió pensativamente. «La confianza es quizás el mayor milagro, niña». Se volvió hacia Mateo. «He traído algo que podría serles útil». Volvió a su automóvil y regresó con un paquete largo envuelto en lona encerada. Al desenvolverlo, reveló una silla de montar finamente trabajada,
mucho más ligera que las tradicionales monturas de vaquero, con estribos ajustables y correas de cuero flexible. «Es una montura inglesa modificada», explicó. «La diseñé hace años para caballos especialmente sensibles a la presión. Es ligera, permite mayor libertad de movimiento y, lo más importante, distribuye el peso del jinete de manera que apenas la sienten». Mateo miró la montura con asombro. Era claramente una pieza cara, digna de los mejores caballos de exhibición. «No podemos aceptarla», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «No es un regalo», aclaró don Fernando. «Es un préstamo para la competencia». Sus ojos se movieron de Mateo a Esperanza. «Me gustaría ver qué puede hacer este equipo en una pista adecuada». Esperanza desmontó de un salto y se acercó a examinar la silla. «Es preciosa», murmuró, pasando los dedos por el cuero trabajado. «¿Cree que a Relámpago le gustará?» «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió don Fernando. Para sorpresa de todos, Relámpago aceptó la montura con la misma disposición que había mostrado hacia la brida de Carmen. En minutos, Esperanza estaba cabalgando alrededor del corral con el equipo completo, adaptándose a la sensación diferente, aprendiendo a usar los estribos para mantener un mejor equilibrio. «Increíble», murmuró don Fernando. «Cualquier otro caballo habría necesitado días, incluso semanas, para aceptar un cambio así». «Confía en ella», respondió Mateo, observando a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «Como nunca he visto a un animal confiar en un humano». Cuando don Fernando se marchó, prometiendo regresar para ver cómo progresaban, Mateo se quedó contemplando a su hija mientras continuaba practicando. Había algo en la forma en que se movían, caballo y niña, que trascendía el simple entrenamiento. Era como si hubieran nacido para estar juntos, como si cada uno completara algo esencial en el otro. «Tu madre estaría tan orgullosa», murmuró, aunque sabía que Esperanza no podía oírlo. Faltaban solo 3 días para el Festival de San Miguel, y aunque Mateo seguía preocupado, ahora también sentía una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el sueño imposible de su hija no era tan imposible después de todo. El día del Festival de San Miguel amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que prometía un calor implacable para la tarde. Desde el alba, Santa Rosa bullía de actividad. Las calles principales, adornadas con banderines multicolores, se llenaban de visitantes de los ranchos y pueblos cercanos. El aroma de elotes asados, churros y carnitas se mezclaba en el aire, mientras los mariachis afinaban sus instrumentos para las celebraciones posteriores. En el rancho Galván, Esperanza apenas había dormido. Se levantó antes del amanecer y corrió hacia el corral donde Relámpago, como si compartiera su excitación, ya estaba despierto y alerta, su pelaje brillante bajo la tenue luz del alba. «Hoy es el día, muchacho», susurró, acariciando su cuello. «Hoy les mostraremos a todos lo especial que eres». Mateo encontró a su hija cepillando meticulosamente a Relámpago, asegurándose de que cada centímetro de su pelaje reluciera bajo el sol naciente. «¿Estás lista, mijita?», preguntó colocando una mano sobre su hombro. Esperanza asintió, aunque sus dedos, que no dejaban de moverse sobre el cepillo, traicionaban su nerviosismo. «Estamos listos, papá. Hemos practicado todo lo que pudimos». Mateo observó al enorme alazán, tan diferente del animal aterrorizado que habían traído de la hacienda Robles. Relámpago se mantenía tranquilo bajo el toque de Esperanza. Sus ojos, antes salvajes y desconfiados, ahora mostraban una serenidad que parecía imposible en un animal que había pasado la mayor parte de su vida en libertad. «Pase lo que pase hoy», dijo Mateo, «estoy orgulloso de ti. Lo que has logrado con Relámpago es un milagro». Esperanza sonrió, pero la sonrisa no alcanzó completamente sus ojos. «Tenemos que ganar, papá», murmuró.
no solo por el dinero, sino por él, para que todos vean que no es un monstruo. El remolque que don Fernando les había prestado para transportar a Relámpago esperaba junto al camión. Era más espacioso y mejor ventilado que el que habían usado para traerlo de la hacienda, diseñado específicamente para el confort del animal durante el viaje. Cargar a Relámpago fue sorprendentemente sencillo. El caballo, que semanas atrás había requerido 6 vaqueros y múltiples sogas para ser controlado, ahora seguía a Esperanza con la docilidad de un cordero, confiando implícitamente en que ella no lo conduciría hacia el peligro. «Es como si fuera otro animal», comentó doña Lupe, que había venido a desearles suerte. La mujer, que semanas atrás se había persignado ante la visión de Relámpago, ahora se atrevía a acercarse lo suficiente para observarlo con cautela-admiración. ¿Quién iba a pensar que esa bestia podría ser domada por una niña? «No está domado», corrigió Esperanza con suavidad. «Solo confía en mí, y yo en él». El viaje al campo donde se celebraba el festival fue corto, pero cada minuto parecía estirarse eternamente para Esperanza. Su mente repasaba una y otra vez cada obstáculo de la competencia, cada movimiento que había practicado con Relámpago, cada posible complicación. Cuando llegaron a las afueras del recinto ferial, ya se podía sentir la energía del evento. Decenas de remolques para caballos estaban alineados en el área designada y jinetes de todas las edades, aunque ninguno tan joven como Esperanza, preparaban a sus monturas. «Recuerda», instruyó Mateo mientras ayudaba a descargar a Relámpago, «no tienes nada que demostrarle a nadie. Si en algún momento sientes que es demasiado, que no pueden hacerlo, te retiras, sin vergüenza, sin arrepentimientos». Esperanza asintió, aunque ambos sabían que jamás se retiraría voluntariamente. La aparición de Relámpago causó exactamente la reacción que esperaban. Conversaciones enteras se detuvieron a media frase, y docenas de ojos se volvieron para contemplar al gigantesco alazán que se alzaba muy por encima de los otros caballos. Murmullos recorrieron el lugar como una ola, mezclando asombro, miedo y, en algunos casos, franco desdén. «¿Ese es el diablo de la hacienda Robles?», preguntó alguien lo suficientemente alto para que Esperanza lo escuchara. «¿Van a permitir que compita esa bestia?», cuestionó otro. «Es claramente peligroso. Y miren quién lo monta, una niña. Esto debe ser una broma». Esperanza mantuvo la cabeza alta, fingiendo no escuchar los comentarios, mientras guiaba a Relámpago hacia el área de inscripción. El caballo, quizás sintiendo su tensión, se mantenía inusualmente cerca, como si quisiera protegerla de las miradas hostiles. En la mesa de inscripciones, un hombre de mediana edad con un grueso bigote entrecano los miró con evidente escepticismo. «¿Nombre?», preguntó secamente. «Esperanza Galván», respondió la niña, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «¿Y Relámpago?». El hombre consultó una lista. «No veo ningún Relámpago registrado». Es la primera vez que participamos», explicó Esperanza. El hombre levantó la mirada, estudiando al enorme caballo. «¿Edad del competidor?». «12 años», respondió, anticipando la reacción. «¿12?». El hombre frunció el ceño. «El mínimo para la categoría general es 16». El corazón de Esperanza se hundió. En su entusiasmo, ni ella ni Mateo habían considerado que pudiera haber un límite de edad. Pero he estado entrenando durante semanas», protestó débilmente. «Relámpago y yo estamos preparados». El hombre parecía a punto de negar definitivamente la inscripción cuando una voz autoritaria intervino. «La señorita Galván participará en mi nombre», declaró don Fernando Mendoza, apareciendo junto a ellos con su habitual presencia imponente. «Como representante de la hacienda Robles». El hombre del registro palideció visiblemente.
Don Fernando, yo... Por supuesto, pero las reglas establecen que un menor puede competir bajo la tutela de un entrenador certificado, interrumpió don Fernando suavemente, colocando una mano en el hombro de Esperanza. Yo soy ese entrenador. Era una mentira transparente, pero nadie se atrevería a contradecir a uno de los hombres más poderosos de la región. Con evidente reluctancia, el encargado completó el registro. Categoría de salto y carrera, murmuró, entregándole a Esperanza un número para colocar en la montura. Pista 3, turno 18. Gracias, susurró Esperanza a don Fernando cuando se alejaron de la mesa. El hacendado le dedicó una sonrisa fugaz. No me lo agradezcas todavía, niña. Lo más difícil está por venir. Tenía razón. Mientras se acercaban a los corrales de espera junto a la pista 3, la hostilidad hacia el inusual par se hacía más evidente. Jinetes experimentados miraban a Relámpago con una mezcla de temor y desdén, manteniendo a sus propios caballos lejos del gigantesco alazán. Vicente Rojas y sus amigos, ya vestidos con sus elegantes trajes de charro, se acercaron, sus rostros mostrando sonrisas burlonas. «Vaya, vaya», comentó Vicente, deteniéndose a una distancia prudente de Relámpago. «Parece que la niña Galván realmente cree que puede competir con los adultos. Y no solo eso», añadió uno de sus amigos, «sino montando a esa aberración». Esperanza sintió que Relámpago se tensaba bajo su mano, como si entendiera el insulto. «Mi caballo no es una aberración», defendió, manteniendo la voz baja pero firme. «Es especial». Vicente se acercó un paso más, su sonrisa volviéndose más afilada. «Especial, sí, especialmente peligroso. Sabes lo que dicen, ¿verdad? Que ese animal mató a un hombre en la sierra antes de ser capturado. Era un rumor nuevo, uno que Esperanza no había escuchado antes. Eso no es cierto», respondió, aunque un destello de duda cruzó su mente. «Mi padre conoce a uno de los vaqueros que lo capturó», continuó Vicente, saboreando el efecto de sus palabras. «Dice que encontraron huesos humanos en el territorio de su manada». «¡Mientes!», exclamó Esperanza, su compostura finalmente quebrantándose. Vicente simplemente se encogió de hombros, aparentando indiferencia. «Supongo que lo descubriremos hoy, ¿no? Cuando ese monstruo enloquezca en medio de la competencia». Con esas palabras se alejó junto a sus amigos, dejando a Esperanza temblando ligeramente, su mano todavía apoyada en el cuello de Relámpago. «No le hagas caso», dijo Mateo, que había observado el intercambio desde cerca. «Solo intenta asustarte». Esperanza asintió, pero las palabras de Vicente habían plantado una semilla de incertidumbre. ¿Y si había algo de verdad en ese rumor? ¿Y si Relámpago realmente había sido responsable de la muerte de alguien? No, se dijo firmemente. Conocía a Relámpago ahora. Había visto su gentileza, su inteligencia, su capacidad para la confianza. No era un asesino. Los primeros competidores comenzaron a realizar sus pruebas en la pista. Desde su posición, Esperanza podía ver el recorrido. Una serie de saltos de diferentes alturas, seguidos por una carrera de obstáculos que requería precisión y velocidad. Los jinetes locales, en su mayoría, completaban el circuito con competencia, si no con particular brillantez. Vicente, cuando llegó su turno, realizó una presentación casi perfecta. Su caballo, un pura sangre español negro como la noche, ejecutó cada salto con elegancia controlada. Los aplausos de la multitud fueron entusiastas cuando terminó su recorrido sin derribar una sola barra. «Tiempo, 1 minuto 12 segundos», anunció el juez, sin penalizaciones. Era un tiempo excelente, posiblemente ganador. Vicente desmontó con gracia estudiada, saludando a la multitud como si ya hubiera asegurado su victoria. Uno tras otro, los competidores se sucedieron,
ninguno logrando superar el tiempo de Vicente, aunque varios se acercaron. El nerviosismo de Esperanza crecía con cada participante. Turno 18, llamó finalmente el juez. Esperanza Galván con relámpago. Un silencio expectante cayó sobre el recinto cuando Esperanza condujo a Relámpago hacia la entrada de la pista. Desde las gradas se podían escuchar exclamaciones de asombro ante el tamaño del animal. ¿Es legal que compita un caballo así?, preguntó alguien en voz alta. «Es peligroso dejar que una niña monte esa bestia», protestó otro espectador. El juez, un hombre mayor con décadas de experiencia en competencias equinas, se acercó para inspeccionar a Relámpago antes de permitirle entrar a la pista. Sus ojos recorrieron al enorme alazán con evidente preocupación. «¿Estás segura de que puedes controlarlo, niña?», preguntó en voz baja. «Sí, señor», respondió Esperanza con más confianza de la que sentía. «Confío en él». El juez asintió lentamente. «Muy bien, pero a la primera señal de que el animal está fuera de control, te descalificaré. ¿Entendido?». Esperanza asintió y con un último ajuste a la brida de su madre, montó a Relámpago y entró a la pista. El silencio era absoluto mientras caballo y jinete se posicionaban en la línea de salida. Esperanza podía sentir cientos de ojos fijos en ellos, la mayoría esperando un desastre. Algunos pocos, como Mateo y don Fernando, rezando por un milagro. «Cuando estés lista», indicó el juez. Esperanza se inclinó hacia adelante, susurrando al oído de Relámpago. «Confío en ti, confía en mí». Con una leve presión de sus piernas, dio la señal. El enorme caballo se lanzó hacia adelante con una potencia que arrancó jadeos de asombro entre los espectadores. Se dirigieron hacia el primer obstáculo, un salto relativamente sencillo de poco más de 1 metro de altura. Pero cuando estaban a pocos metros de él, algo inesperado sucedió. Desde las gradas, alguien lanzó un petardo que estalló con un ruido seco muy cerca de la trayectoria de Relámpago. El caballo se detuvo en seco, alzándose sobre sus patas traseras con un relincho de pánico. El día del Festival de San Miguel amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que prometía un calor implacable para la tarde. Desde el alba, Santa Rosa bullía de actividad. Las calles principales, adornadas con banderines multicolores, se llenaban de visitantes de los ranchos y pueblos cercanos. El aroma de elotes asados, churros y carnitas se mezclaba en el aire, mientras los mariachis afinaban sus instrumentos para las celebraciones posteriores. En el rancho Galván, Esperanza apenas había dormido. Se levantó antes del amanecer y corrió hacia el corral donde Relámpago, como si compartiera su excitación, ya estaba despierto y alerta, su pelaje brillante bajo la tenue luz del alba. «Hoy es el día, muchacho», susurró, acariciando su cuello. «Hoy les mostraremos a todos lo especial que eres». Mateo encontró a su hija cepillando meticulosamente a Relámpago, asegurándose de que cada centímetro de su pelaje reluciera bajo el sol naciente. «¿Estás lista, mijita?», preguntó, colocando una mano sobre su hombro. Esperanza asintió, aunque sus dedos, que no dejaban de moverse sobre el cepillo, traicionaban su nerviosismo. «Estamos listos, papá. Hemos practicado todo lo que pudimos». Mateo observó al enorme alazán, tan diferente del animal aterrorizado que habían traído de la hacienda Robles. Relámpago se mantenía tranquilo bajo el toque de Esperanza. Sus ojos, antes salvajes y desconfiados, ahora mostraban una serenidad que parecía imposible en un animal que había pasado la mayor parte de su vida en libertad. «Pase lo que pase hoy», dijo Mateo, «estoy orgulloso de ti. Lo que has logrado con Relámpago es un milagro». Esperanza sonrió, pero la sonrisa no alcanzó completamente sus ojos. «Tenemos que ganar, papá»,
murmuró, no solo por el dinero, sino por él, para que todos vean que no es un monstruo. El remolque que don Fernando les había prestado para transportar a Relámpago esperaba junto al camión. Era más espacioso y mejor ventilado que el que habían usado para traerlo de la hacienda, diseñado específicamente para el confort del animal durante el viaje. Cargar a Relámpago fue sorprendentemente sencillo. El caballo, que semanas atrás había requerido 6 vaqueros y múltiples sogas para ser controlado, ahora seguía a Esperanza con la docilidad de un cordero, confiando implícitamente en que ella no lo conduciría hacia el peligro. «Es como si fuera otro animal», comentó doña Lupe, que había venido a desearles suerte. La mujer que semanas atrás se había persignado ante la visión de Relámpago, ahora se atrevía a acercarse lo suficiente para observarlo con cautela admiración. ¿Quién iba a pensar que esa bestia podría ser domada por una niña? «No está domado», corrigió Esperanza con suavidad. «Solo confía en mí, y yo en él». El viaje al campo donde se celebraba el festival fue corto, pero cada minuto parecía estirarse eternamente para Esperanza. Su mente repasaba una y otra vez cada obstáculo de la competencia, cada movimiento que había practicado con Relámpago, cada posible complicación. Cuando llegaron a las afueras del recinto ferial, ya se podía sentir la energía del evento. Decenas de remolques para caballos estaban alineados en el área designada, y jinetes de todas las edades, aunque ninguno tan joven como Esperanza, preparaban a sus monturas. «Recuerda», instruyó Mateo mientras ayudaba a descargar a Relámpago, «no tienes nada que demostrarle a nadie. Si en algún momento sientes que es demasiado, que no pueden hacerlo, te retiras, sin vergüenza, sin arrepentimientos». Esperanza asintió, aunque ambos sabían que jamás se retiraría voluntariamente. La aparición de Relámpago causó exactamente la reacción que esperaban. Conversaciones enteras se detuvieron a media frase y docenas de ojos se volvieron para contemplar al gigantesco alazán que se alzaba muy por encima de los otros caballos. Murmullos recorrieron el lugar como una ola, mezclando asombro, miedo y en algunos casos franco desdén. «¿Ese es el diablo de la hacienda Robles?», preguntó alguien lo suficientemente alto para que Esperanza lo escuchara. «¿Van a permitir que compita esa bestia?», cuestionó otro. «Es claramente peligroso. Y miren quién lo monta, una niña, esto debe ser una broma». Esperanza mantuvo la cabeza alta, fingiendo no escuchar los comentarios mientras guiaba a Relámpago hacia el área de inscripción. El caballo, quizás sintiendo su tensión, se mantenía inusualmente cerca, como si quisiera protegerla de las miradas hostiles. En la mesa de inscripciones, un hombre de mediana edad con un grueso bigote entrecano los miró con evidente escepticismo. «¿Nombre?», preguntó secamente. «Esperanza Galván», respondió la niña, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «¿Y Relámpago?». El hombre consultó una lista. «No veo ningún Relámpago registrado. Es la primera vez que participamos», explicó Esperanza. El hombre levantó la mirada, estudiando al enorme caballo. «¿Edad del competidor?». «12 años», respondió, anticipando la reacción. «¿12?» El hombre frunció el ceño. «El mínimo para la categoría general es 16». El corazón de Esperanza se hundió. En su entusiasmo, ni ella ni Mateo habían considerado que pudiera haber un límite de edad. Pero he estado entrenando durante semanas», protestó débilmente. «Relámpago y yo estamos preparados». El hombre parecía a punto de negar definitivamente la inscripción cuando una voz autoritaria intervino. «La señorita Galván participará en mi nombre», declaró don Fernando Mendoza, apareciendo junto a ellos con su habitual presencia imponente, como representante de la hacienda Robles. El hombre del registro palideció visiblemente. «Don Fernando, yo... por supuesto, pero las reglas...»
Las reglas establecen que un menor puede competir bajo la tutela de un entrenador certificado, interrumpió don Fernando suavemente, colocando una mano en el hombro de Esperanza. Yo soy ese entrenador. Era una mentira transparente, pero nadie se atrevería a contradecir a uno de los hombres más poderosos de la región. Con evidente reluctancia, el encargado completó el registro. Categoría de salto y carrera, murmuró, entregándole a Esperanza un número para colocar en la montura. Pista 3, turno 18. Gracias, susurró Esperanza a don Fernando cuando se alejaron de la mesa. El hacendado le dedicó una sonrisa fugaz. No me lo agradezcas todavía, niña. Lo más difícil está por venir. Tenía razón. Mientras se acercaban a los corrales de espera junto a la pista 3, la hostilidad hacia el inusual par se hacía más evidente. Jinetes experimentados miraban a Relámpago con una mezcla de temor y desdén, manteniendo a sus propios caballos lejos del gigantesco alazán. Vicente Rojas y sus amigos, ya vestidos con sus elegantes trajes de charro, se acercaron, sus rostros mostrando sonrisas burlonas. «Vaya, vaya», comentó Vicente, deteniéndose a una distancia prudente de Relámpago. «Parece que la niña Galván realmente cree que puede competir con los adultos. Y no solo eso», añadió uno de sus amigos, «sino montando a esa aberración». Esperanza sintió que Relámpago se tensaba bajo su mano, como si entendiera el insulto. «Mi caballo no es una aberración», defendió, manteniendo la voz baja pero firme. «Es especial». Vicente se acercó un paso más, su sonrisa volviéndose más afilada. «Especial, sí, especialmente peligroso. ¿Sabes lo que dicen, verdad? Que ese animal mató a un hombre en la sierra antes de ser capturado». Era un rumor nuevo, uno que Esperanza no había escuchado antes. «Eso no es cierto», respondió, aunque un destello de duda cruzó su mente. «Mi padre conoce a uno de los vaqueros que lo capturó», continuó Vicente, saboreando el efecto de sus palabras. «Dice que encontraron huesos humanos en el territorio de su manada». «¡Mientes!», exclamó Esperanza, su compostura finalmente quebrantándose. Vicente simplemente se encogió de hombros, aparentando indiferencia. «Supongo que lo descubriremos hoy, ¿no? Cuando ese monstruo enloquezca en medio de la competencia». Con esas palabras se alejó junto a sus amigos, dejando a Esperanza temblando ligeramente, su mano todavía apoyada en el cuello de Relámpago. «No le hagas caso», dijo Mateo, que había observado el intercambio desde cerca. «Solo intenta asustarte». Esperanza asintió, pero las palabras de Vicente habían plantado una semilla de incertidumbre. ¿Y si había algo de verdad en ese rumor? ¿Y si Relámpago realmente había sido responsable de la muerte de alguien? «No», se dijo firmemente. Conocía a Relámpago ahora. Había visto su gentileza, su inteligencia, su capacidad para la confianza. No era un asesino. Los primeros competidores comenzaron a realizar sus pruebas en la pista. Desde su posición, Esperanza podía ver el recorrido, una serie de saltos de diferentes alturas, seguidos por una carrera de obstáculos que requería precisión y velocidad. Los jinetes locales, en su mayoría, completaban el circuito con competencia, sino con particular brillantez. Vicente, cuando llegó su turno, realizó una presentación casi perfecta. Su caballo, un pura sangre español negro como la noche, ejecutó cada salto con elegancia controlada. Los aplausos de la multitud fueron entusiastas cuando terminó su recorrido sin derribar una sola barra. «Tiempo, 1 minuto 12 segundos», anunció el juez, sin penalizaciones. Era un tiempo excelente, posiblemente ganador. Vicente desmontó con gracia estudiada, saludando a la multitud como si ya hubiera asegurado su victoria. Uno tras otro, los competidores se sucedieron, ninguno logrando superar el tiempo de Vicente, aunque varios se acercaron. El nerviosismo de Esperanza crecía con cada participante.
Turno 18, llamó finalmente el juez. Esperanza Galván con relámpago. Un silencio expectante cayó sobre el recinto cuando Esperanza condujo a Relámpago hacia la entrada de la pista. Desde las gradas se podían escuchar exclamaciones de asombro ante el tamaño del animal. ¿Es legal que compita un caballo así?, preguntó alguien en voz alta. «Es peligroso dejar que una niña monte esa bestia», protestó otro espectador. El juez, un hombre mayor con décadas de experiencia en competencias equinas, se acercó para inspeccionar a Relámpago antes de permitirle entrar a la pista. Sus ojos recorrieron al enorme alazán con evidente preocupación. «¿Estás segura de que puedes controlarlo, niña?», preguntó en voz baja. «Sí, señor», respondió Esperanza con más confianza de la que sentía. «Confío en él». El juez asintió lentamente. «Muy bien, pero a la primera señal de que el animal está fuera de control, te descalificaré. ¿Entendido?». Esperanza asintió y con un último ajuste a la brida de su madre, montó a Relámpago y entró a la pista. El silencio era absoluto mientras caballo y jinete se posicionaban en la línea de salida. Esperanza podía sentir cientos de ojos fijos en ellos, la mayoría esperando un desastre, algunos pocos, como Mateo y don Fernando, rezando por un milagro. «Cuando estés lista», indicó el juez. Esperanza se inclinó hacia adelante, susurrando al oído de Relámpago. «Confío en ti, confía en mí». Con una leve presión de sus piernas, dio la señal. El enorme caballo se lanzó hacia adelante con una potencia que arrancó jadeos de asombro entre los espectadores. Se dirigieron hacia el primer obstáculo, un salto relativamente sencillo de poco más de 1 metro de altura. Pero cuando estaban a pocos metros de él, algo inesperado sucedió. Desde las gradas, alguien lanzó un petardo que estalló con un ruido seco muy cerca de la trayectoria de Relámpago. El caballo se detuvo en seco, alzándose sobre sus patas traseras con un relincho de pánico.